Hola y bienvenidos. El tema que vamos a trabajar hoy es máximos y mínimos de una función. Mi nombre es Meiber Vargas. Máximos y mínimos. Definición 1. La función f que va de D contenido en R tiene un punto de máximo global en C que pertenece a D cuando f de c es mayor o igual que f de x para todo x que pertenece a D. En este caso, f de c es el máximo valor. Si la desigualdad anterior se cumple solo para todos los puntos próximos a C, entonces se dice que es un máximo local. Entonces llamamos máximo global o máximo absoluto y máximo local o máximo relativo. Definición 2. La función f que va de D contenido en R tiene un punto de mínimo global o absoluto en C que pertenece a D, o sea, todos los números que están en el dominio, cuando este C es menor o igual que f de x para todo x que pertenece a D. En este caso, f de c es el valor mínimo de esta función. Si la desigualdad interior se cumple solo para todos los puntos próximos a C, entonces es un punto de mínimo local o mínimo relativo. Gráficamente, ¿qué casos tenemos? Fíjense, tengo esta función. Esta curva es mi función. ¿Cuál es el menor valor de todos estos? Este. Entonces este sería un mínimo global, porque este es el menor valor de todos los f de c en mi función. Sin embargo, este sería un mínimo local. Es el menor, pero de los valores que están alrededor de él. De igual forma, aquí tendría un máximo global, porque es el mayor de todos los que están en esta función. Sin embargo, aquí tendría un máximo local, porque es un máximo de los valores que están alrededor de este punto. Para desarrollar máximos y mínimos, debemos hallar puntos críticos que se obtienen igualando a cero la derivada de la función. Si el dominio de la función es un intervalo cerrado, también deben considerarse los puntos extremos del intervalo. Para saber si un punto crítico es máximo o mínimo, tenemos dos criterios. A, criterio de la primera derivada, B, criterio de la segunda derivada. Empezamos por el primero, criterio de la primera derivada. Sea f una función continua en un intervalo cerrado. Tengo un intervalo a, b. Y c un punto crítico del intervalo abierto a, b. Entonces, si f' de x es mayor que 0, cuando x pertenece del intervalo abierto de a a c, pero f' es menor que 0 cuando x pertenece del intervalo abierto de c a b, entonces C es un máximo local. Muy bien. Segunda opción. Si f' es menor que 0 para x que pertenece del intervalo abierto a, c, pero f' es mayor que 0 para el x que pertenece de c a b, entonces C es un mínimo. Gráficamente, esto quiere decir, si yo tengo un punto crítico C, aquí está C y aquí está f de c. Si f de x, o sea, si esta derivada es negativa y luego es positiva, entonces este punto será mínimo local. Sin embargo, aquí está C. Si f de x, si f' de x, si la derivada es positiva, pasa por f de c y luego se convierte en negativa, entonces este punto es máximo local. Vamos a ver el criterio de la segunda derivada. Se hace un punto crítico. Entonces, dice 1. Si la segunda derivada evaluada en C
es positivo, entonces es un mínimo local. Si la segunda derivada es negativa, si la segunda derivada de la función evaluada en C es negativo, entonces es un máximo local. Gráficamente, aquí está C, este es f de C. Yo calculo la segunda derivada y evalúo en C. Si me da positivo, entonces será un mínimo local. Si me da negativo, será un máximo local. En este caso, cuando es máximo, se dice cóncavo hacia abajo y cuando es mínimo, cóncavo hacia abajo. Vamos a ver un ejemplo para entender mejor máximos y mínimos. El ejemplo dice, halla los puntos extremos de la función f de x, que es menos x a la cuarta menos 2x al cubo más 2x al cuadrado más 1. Solución. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a obtener los puntos críticos. ¿Y cómo obtengo los puntos críticos? Derivando e igualando a 0. Entonces, derivo la función. Es una función polinómica. Derivamos menos 4x al cubo menos 6x al cuadrado más 4x. E igual a 0 para obtener los puntos críticos. En este caso podemos factorizar y será menos 2x por x más 2 por 2x menos 1. Al igualar a 0, entonces tenemos que los puntos críticos son menos 2, 0 y 1 medio. Entonces, podemos conocer dónde la derivada es positiva y dónde la derivada es negativa. ¿Cómo? Resolviendo inecuaciones y representando en el siguiente esquema. Fíjense, aquí voy a colocar el punto crítico menos 2, voy a colocar el punto crítico 0 y voy a colocar el punto crítico 1. Entonces, tomo un valor cualquiera a la izquierda de menos 2, cualquiera, menos 1, menos 3, menos 4, menos cualquiera, y evalúa f' de ese valor. Cualquier valor en este extremo o en este intervalo te va a salir positivo, por lo tanto la derivada que es la pendiente positiva. Tomo otro valor en el medio de menos 2 y de 0, cualquier valor, por ejemplo, puede ser menos 1. Si evalúas f de menos 1, entonces te va a dar negativo, por lo tanto la derivada va hacia abajo. Luego, tomo otro valor aquí, entre 0 y 1 medio, podría ser un cuarto, un tercio, no lo sé. Cualquier valor, el que tú quieras, toma ese valor y evalúas en la derivada y te va a dar positivo. Entonces, la derivada va hacia arriba. Y tomo otro valor después de un medio, puede ser 1 o 2, cualquiera. Y f' de ese valor te va a salir negativo hacia abajo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Como alrededor de menos 2, ¿sí? Como alrededor de menos 2, la derivada era positiva y luego negativa, o sea, la derivada estaba así subiendo y luego bajaba, entonces menos 2 es un máximo local. ¿Y cómo hallo su correspondiente valor? Evalúo, ¿cuál sería ese valor máximo? Tengo que evaluar f de menos 2 y reemplazo menos 2 en la función f y f de menos 2, 9. Ahora, vamos al otro punto crítico. Fíjense, aquí la derivada era negativa y luego positiva. Entonces, iba bajando y luego subió. Por lo tanto, es mínimo local. ¿Y cómo hallo el valor mínimo? Evalúo f de 0 y f de 0 es 1. Siguiente punto crítico. Los puntos críticos son mis candidatos a ser máximos o mínimos locales. Entonces, tengo que ver. Siguiente punto crítico, un medio. Un medio, a ver, fíjense, ¿cómo era alrededor de un medio? La derivada era positiva y luego negativa, o sea, empezaba a subir, luego bajó. Por lo tanto, será máximo local. ¿Y cuál es ese valor máximo? F de un medio. ¿Y cuál es f de un medio? 19/16. Vamos a ver ahora un segundo ejemplo. Halla los puntos extremos de f de x igual a x por e elevado a 1 menos x al cuadrado con x menor o igual que 0. Aquí tenemos un intervalo,
el cual tiene que ser considerado para nuestros puntos críticos. Entonces, para hallar puntos críticos tenemos que derivar la función e igualar a 0. Derivamos la función. Tengo aquí un producto, utilizando la regla del producto, será derivada de x, 1 por e sin derivar, más x sin derivar por la derivada del exponencial, que es la misma exponencial por la derivada de su argumento, que en este caso es 1 menos x al cuadrado, y su derivada es menos 2x. Ambos términos tienen e elevado a 1 menos x al cuadrado, que factorizamos y tendríamos 1 menos 2x al cuadrado por e elevado a 1 menos x al cuadrado. Igualando a 0 para obtener los puntos críticos, tenemos de aquí que x es igual a más menos 1 entre raíz de 2. Pero considerando el dominio, por eso dice el punto crítico en su dominio, o sea, menor o igual que 0, es menos 1 entre raíz de 2 y de aquí 0. Esos son los extremos en el intervalo. Luego podemos conocer dónde la derivada es positiva y dónde es negativa. Para esto vamos a representar en una tabla. Observando en las tablas, colocamos los dos puntos críticos, menos 1 entre raíz de 2 y 0. Entonces, ¿qué pasa alrededor de menos 1 entre raíz de 2? A la izquierda tomo un valor cualquiera y evalúo en la derivada. Ese valor me da negativo, por lo tanto la derivada hacia abajo. Ahora, entre menos 1 sobre raíz de 2 y 0, tomo un valor cualquiera y reemplazo en la derivada, y ese valor es positivo, por lo tanto es hacia arriba. Luego, a la derecha de 0, tomo cualquier valor, me da negativo, la derivada va hacia abajo. Entonces, observemos. Alrededor de menos 1 entre raíz de 2, la derivada negativa y luego positiva, por lo tanto el punto será mínimo. Alrededor de 0, la derivada positiva y luego negativo, por lo tanto el punto será máximo. Y bueno, el menor valor es f de menos 1 entre raíz de 2 igual a menos 1.1658, y el mayor valor local será f de 0 igual a 0. Gracias.